forma empática y con el trato humano que se merece. Nata, ya Isa, ya tienes los se dejó, permisos, ¿cierto? sí, pues, sí, ya, sí puedes, ahí puedes, si quieres, proyectar las últimas, aunque sea. Sí, bueno, aquí vamos. Entonces, bueno, era la presentación. Esta soy yo. Esta soy yo cuando les estaba contando de mi experiencia personal. Aquí estamos con las cifras, la definición, la experiencia pues en el consultorio jurídico, y aquí vamos con los datos. Recordemos estos datos, que ahí es donde íbamos. Entonces, menos del 40% de las mujeres que experimentan violencia buscan algún tipo de ayuda. Y es importante aquí resaltar que los datos demuestran que las mujeres que buscan ayuda ciertamente se van a sus círculos seguros, a sus espacios seguros, en donde van a sentir que pueden hablar con confianza, porque cuando se está atravesando un episodio de violencia doméstica no es sencillo empezar esta conversación. Y lo primero que una persona que está atravesando una situación así busca es que el espacio de contención en donde va a hablar sea un espacio seguro. Y las cifras muestran que las mujeres que se animan y tienen yo diría con toda certeza y seguridad, la valentía de poder hablar, es menos del 10% las que acuden a la policía. Y ahora el problema al que se está enfrentando el sistema es que las mujeres que inician estos procesos desisten de ellos. Entonces, bueno, ahí vamos. Y en estas cifras que les acabo de mencionar y en esto que estaba comentándoles es donde Casa Tejida resalta la importancia de poder hablar sobre este tema y de que los abogados tengamos las herramientas y estemos en las capacidades básicas como profesionales del derecho de poder atender a una persona, a una sobreviviente que llega a nuestro consultorio y poder llevar un caso relacionado con violencia doméstica. Y entonces, aquí es donde nace Casa Tejida. Y bueno, ya mencionando este proyecto, es importante recordar lo que les mencionaba ahora de la importancia de trabajar en el ser. Perdón, mi computador se bloqueó. No, hoy todos los sistemas Mercurio retrógrado está afectándome en este foro con todos los sistemas. Mi computador se apagó, pero bueno, ya volvió. Hace 6 años, cuando yo empecé con todo esto, yo me puse a pensar, ok, ¿cómo puedo yo empezar a trabajar en un proyecto en donde pueda hacer ese propósito que sentía que en su momento cuando inicié la universidad no pude desarrollar porque no me sentía con las capacidades psicológicas, mentales, emocionales de poder enfrentarlo, porque en ese momento dije, yo no soy capaz de esto. Luego me pasó la situación en el consultorio jurídico y dije, definitivamente no estoy lo suficientemente fuerte para esto, y me dediqué en ese tiempo de mi vida a trabajar en mi ser, en mi parte personal, para poder crear esto que estaba moviéndome internamente. Y entonces, después de mucho estudiar, de mucho leer, de entender, de sanar, de ir a terapia y de querer hacer algo, nace este proyecto en las madrugadas cuando no podía leer y dormir y me dedicaba a escribir, con la filosofía de querer ayudar a mujeres sobrevivientes de violencia doméstica por parte de sus parejas o que están atravesando estos episodios de violencia doméstica. Y ustedes se preguntarán, o bueno, tal vez no se lo pregunten, pero les quiero contar por qué Casa Tejida. Para mí, cada uno de nosotros y de nosotras es como una casa. Somos hogar, somos nuestro espacio seguro. Ese espacio que algún día se rompió por un episodio de violencia y que está en nuestras manos tener el poder de volver a tejernos. Y esta especial analogía del tejido es por una labor que realiza mi mamá con tanta pasión, que es tejer artesanías. Ella con sus manos teje accesorios y artesanías hermosas para sanar así su historia y con ella sanar toda la historia de un legado familiar y de su paso sanarme a mí. Y esta explicación la hago porque quería mostrarles que el logo de esta es una casita. Aquí está la figura de la mujer que se está tejiendo internamente. Y Casa Tejida está fundamentada en la metodología de las 3E. La primera E es empoderarnos como mujeres, ayudándonos a recuperar esa confianza y esa seguridad que algún día se rompió y que podamos ser capaces de tejernos nuevamente. La segunda E es educarnos en algún saber de nuestro interés para poder así pasar a la tercera E, que es emprender en algo que nos apasione, con ese saber que aprendimos, y así poco a poco ir rompiendo los lazos de esa violencia que algún día tocó nuestras vidas.
Esta metodología también refleja el proceso personal que yo decidí hacer, en donde empecé con empoderarme a mí misma como mujer, educarme en mi saber y emprender este proyecto que hoy es una realidad. Actualmente, por medio de las redes sociales de Casa Tejida, con diferentes herramientas pedagógicas, busco poder ayudar a romper esos ciclos de violencia, enseñar sobre esta problemática, poniendo sobre la mesa este tema que cada día toma la vida de más mujeres y resaltar la importancia de que es un deber de nuestra sociedad retornarles eso que se les arrebató. Hay un estudio que muestra que los hogares son el lugar más inseguro para las niñas y esto es algo que debemos acabar completamente porque el hogar debería ser el lugar más seguro para nuestros niños y nuestras niñas. Y así con esto que brindamos en Casa Tejida, poder acompañarlas para que puedan tomar una decisión de avanzar por ellas mismas. También busco visibilizar que dentro de un ciclo de violencia doméstica, la única afectada no es la mujer víctima. Cuando hay una familia, los hijos también se ven envueltos en estos problemas que terminan generando consecuencias para sus vidas en su presente y en su futuro. Según un estudio realizado en Estados Unidos, se demostró que los niños que crecen en familias violentas, así ellos nunca hayan sido víctimas directamente de la agresión física, van a tener las mismas consecuencias psicológicas y en su futuro de los niños que efectivamente sí fueron agredidos. Con Casa Tejida también queremos ser un puente de comunicación entre las mujeres sobrevivientes y los profesionales para que ellas requieran para poder llevar a cabo sus procesos, tales como abogados, terapeutas y psicólogos. Y así también buscamos brindar información de las rutas de atención que existen en las diferentes ciudades del país que cuentan con los recursos para atender estos casos. Y bueno, aquí llega a un punto de que ¿por qué me enfoco en los abogados? Porque sí, claramente estudié Derecho, pero también viví los vacíos del sistema educativo en estos temas. Y también con mi propia experiencia me di cuenta la falta de empatía de los funcionarios públicos y específicamente de un funcionario de la Fiscalía cuando con mi mamá nos acercamos a presentar una denuncia y después de un fuerte episodio de agresión, lo primero que hizo el funcionario fue cuestionarla, preguntarle si su caso era realmente importante, remitirlo a otra sede, hasta que el punto que esta mujer decide simplemente decir, ya no quiero presentar la denuncia, la verdad no es suficientemente importante y no quiero seguir con estos procesos burocráticos que al final lo que van a hacer es revictimizar a esta persona. Y sentir que su denuncia no era importante para hacerla proceder. Y esto visibiliza una de las razones de la existencia de una gran desconfianza en la administración de justicia relacionada con las demoras en los procesos, la impunidad y toda la tramitología que existe. Y también demuestra una indiferencia total de nuestro tejido social al ignorar que más allá de las cosas materiales o de los títulos universitarios que podamos tener, estamos atendiendo, ayudando y escuchando a una sobreviviente que muchísimo más allá que un cliente es una mujer. Hoy les hablo como esa mujer que fue pieza clave en un ciclo de violencia, que vio cómo el Estado le falla a la mujer, cómo el derecho crea desigualdades, cómo la sociedad y su misma familia minimizó a la mujer que fue víctima. Yo fui una mujer que de primera mano vivió esta realidad, que por muchos momentos pensé que, no era, que era normal, pero no tan normal porque, como les mencionaba, sentía vergüenza y cuando yo hablaba de estos temas o los poníamos sobre la mesa, la verdad, la única sensación que se venía a mí eran ganas de llorar y miedo intenso realmente de pensar qué pudiera pensar el resto de mí. Pero sin embargo, hoy les quiero decir que en este proceso que ya llevo pues básicamente toda mi vida y estos 9 años de transformación, me pude dar cuenta, y aquí quiero hacer un especial llamado a que la salud mental y el autocuidado son primordiales para el desarrollo humano y para el desarrollo de las relaciones sociales, y que todos desde nuestros roles y específicamente nosotros como estudiantes de Derecho y como profesionales de esta profesión, valga la redundancia, podemos aportar algo para que esto sea diferente. Hoy los invito a que pensemos que la perspectiva de género en el oficio y la formación de los y las abogadas es una cuestión crucial que debe ser parte fundamental no solamente de los currículos de las universidades, sino que también debe ser parte importante del propio desarrollo de nuestra profesión, porque es una necesidad generar un pensamiento crítico alrededor de cómo el género permea las prácticas sociales, culturales y, por supuesto, jurídicas. Y aquí fue la importancia de tener en nuestra primera sesión del foro la intervención de la profesora Lina, demostrarnos cómo es importante que en nuestro desarrollo de nuestra profesión y en nuestro desarrollo social y cultural tengamos el género como una premisa importante y una parte importante. Con lo que vamos a ver a continuación, al que terminar mi charla con Eliana y con Luis Fernando,
Espero que podamos poner de presente la importancia de vernos como seres humanos y también al ponernos en el rol de profesionales del derecho, podamos incorporar estas herramientas que ahora Eliana y Luis Fernando nos van a regalar y nos van a dar en este foro en nuestro lugar de trabajo, en nuestros lugares de estudio, para que al momento de atender los casos de violencia doméstica podamos tener herramientas suficientes para darnos cuenta que estamos más allá, como les mencionaba ahora, estamos frente, más allá de estar al frente de un cliente, estamos al frente de una mujer. Y que estas herramientas que hoy podamos recibir se puedan extrapolar a ubicarlas en espacios laborales y de cultura organizacional, promoviendo más espacios de difusión organizacional con este tipo de información, espacios seguros para que las mujeres que se animen a denunciar, que se animen a hablar, se sientan en la confianza de hacerlo. Espacios para que los casos de las mujeres sobrevivientes de violencia doméstica se lleven con muchísima mayor empatía y sobre todo con un acompañamiento jurídico de calidad. Gracias. Muchas gracias, Nata. Para quienes recién han llegado, les damos la bienvenida. Les ofrecemos disculpas por las fallas técnicas que tuvimos al principio, pero bueno, ya las pudimos solucionar. En un rato vamos a ponerles por el chat el enlace para que registren su asistencia al día de hoy. Y le damos la palabra a Eliana Carolina Sánchez, que es psicóloga clínica, y nos va a hablar sobre primeros auxilios psicológicos en violencia doméstica. Muchísimas gracias, Eliana, y adelante. Hola, buenas tardes. ¿Me escuchan bien? Sí, muy bien. Buenas tardes. Mi nombre es Eliana Carolina Sánchez, soy psicóloga clínica y atendí a la invitación que me hizo Natalie desde Casa Tejida para compartir un poco de lo que se conocen como los elementos que hacen parte de todo lo que son los primeros auxilios psicológicos para atención a violencia doméstica y contando que es una información con la que todos deberíamos de poder contar, independientemente de la profesión que tengamos, porque es tener en cuenta unos mecanismos de afrontamiento para poder apoyar en un momento de crisis. Entonces, desde lo que les voy a compartir, quiero como planteárselos de una manera muy práctica, toda la información a la que podemos tener acceso y con la que podemos dar apoyo, sobre todo un poco de la contención en un momento de crisis en las personas, en las mujeres que están presentando la denuncia, bueno, atravesando, saliendo de esta situación y presentándola para tomar un manejo legal. Básicamente, cuando nosotros hablamos de primeros auxilios psicológicos, nos estamos refiriendo a una contención psicológica que hacemos de manera rápida, de manera puntual, para estabilizar una situación crítica y se categoriza como primeros auxilios cuando se cumple dentro de las primeras 72 horas. Después, porque nos pasa que muchas personas cuando se animan a hacer las denuncias o a ya tomar acción frente a las situaciones de violencia que viven, no es una situación que haya ocurrido en corto tiempo, también podemos hacer una intervención teniendo en cuenta parte del protocolo de lo que son los primeros auxilios psicológicos. Entonces podemos mencionar que están diseñados para poder reducir a corto plazo toda una angustia inicial que se produce por un acto de violencia, para que no se sigan desarrollando más patrones de revictimización ni más patrones de ahondar en una profundidad del trauma. Ahora yo les voy a compartir algo de la información de lo que es el concepto de trauma, porque desde esa comprensión también podemos tener unos elementos que nos ayuden a poder apoyar en este momento. Entonces, básicamente, ¿qué son los primeros auxilios psicológicos? Son unas herramientas para brindar una contención a la angustia inicial y para ayudarle a la persona a que se conecte con los mecanismos de afrontamiento para pues ya poder seguir acompañando. Podemos cambiar la diapositiva. Bueno, entonces, ¿cómo hacerlo de una manera práctica? Lo primero es que es importante que nosotros, al hacer el abordaje, podamos facilitarle a la persona que haga una conceptualización del hecho.
¿Qué es una conceptualización del hecho? Es una narración donde no está descrita toda la carga emocional. Esto es importantísimo porque va a permitir que vayamos acompañando que la persona haga un proceso de centramiento, es decir, escuchar con atención e invitar a la persona a que relate la situación de una manera puntual. Y claro, va en el discurso a ir a hacer conexión con la verbalización de la emoción, y en ese momento es cuando desde lo corporal nosotros podemos, asintiendo o haciendo una pausa, repitiendo lo último que la persona dice, volverle a invitar a que siga con el discurso desde la descripción de los hechos. Digamos que uno en ese momento que está resolviendo esta situación o asumiendo esta postura, ponerse a pensar, bueno, era el primer punto, había que hacer esto y decir esto o aquello, pues no ocurre. Pero tenerlo presente o considerarlo nos va a ayudar para que en esa posición en la que estamos de acompañar al otro en ese momento podamos tenerlo presente. Cuando uno acompaña a la persona a que narre los hechos, a que los conceptualice, permite que pueda diferenciar los pensamientos de la emoción. Entonces, en esta claridad, cuando yo puedo diferenciar lo que estoy sintiendo de lo que pienso sobre lo que estoy sintiendo, en el caso de las personas víctimas de violencia doméstica, esto ayuda a que vaya bajando un poco esa intensidad de la vivencia emocional. Y esto es lo que nosotros debemos procurar acompañar. No quitar, no negar, no anular, sino que la intensidad de la vivencia anímica pueda irse regulando hasta un punto en que la persona pueda conectar con las estrategias de afrontamiento. En ese sentido, es importante, en el punto 4 dice enfoque de la subjetividad en la fantasía catastrófica y en la sensación de amenaza y de comenzar. Porque es importante acompañar a que la persona pueda separar en su discurso los pensamientos y las emociones, porque va a ayudar a que toda esa forma de compensación que aparece a través de la fantasía, de explicar por qué pudo haber pasado lo que pasó. Eso siempre es una tendencia humana de buscar las razones por las cuales atravesamos los procesos que atravesamos. También la fantasía de las situaciones de amenaza o de riesgo con las que se puede encontrar. Y en esta medida, cuando se puede poner como en un panorama todo eso que está vivenciando la persona a nivel de sus fantasías y temores, de su emoción y de sus pensamientos, la persona puede conectar con la posibilidad de plantear una solución al problema. Si bien el problema no se resuelve en ese momento, que la persona logre conectar con la posibilidad de solución es lo que va a ayudar a que tenga una vía de manejo para afrontar la crisis. Bueno, entonces, básicamente lo importante es que nosotros podamos garantizar unos principios básicos para la persona cuando llega al espacio en el que vamos a brindar ese acompañamiento y también esa contención, que es de lo que se tratan pues, los primeros auxilios psicológicos, y es garantizar la seguridad, la dignidad, el derecho, porque la persona necesita en ese momento, como bien lo mencionaba Natalie, poder considerar que va a ser atendida su situación. Y Natalie mencionaba que se pierde mucha credibilidad de las fuerzas públicas, de las personas que están atendiendo todas estas situaciones desde el derecho, porque la misma forma como abordan este acompañamiento hace que las personas no conecten con la seguridad o con la confianza de poder ser asistidos. Entonces, cuando hablamos de seguridad, hay algo muy importante, y es que en el momento en que nosotros ayudamos, si la situación es muy reciente, con nuestra intervención, realmente lo que podemos hacer es estabilizar un shock.
es dar la contención nuevamente. Y ahí es cuando la seguridad está no solamente en el espacio físico, porque lo ideal y lo adecuado es que la persona pueda contar con un espacio donde se sienta segura y a salvo y atendida y escuchada. Para este tipo de información es importante contar con un cubículo, un espacio separado, o también que la persona pueda estar retirada de sus agresores, como en el caso de lo que nos compartía Natalie, de esta mujer que va a solicitar una orientación y va con el esposo. Entonces, garantizar la seguridad es la posibilidad que tenga la persona de compartir su situación de una manera muy amplia. Y en esa medida, poderle ofrecer una información que sea veraz, que sea sincera, sin hacerle falsas promesas y sobre todo atender eso básico que necesitas, como garantizar que va a ser atendida y escuchada. Es decir, la persona que va a pedir ayuda al presentar una denuncia necesita una orientación, una guía, y eso es lo que nosotros debemos siempre recordar. O sea, la persona va allí por contención, asesoría y guía, sino que en nuestro hacer podemos apoyar un poco más y favorecer que el proceso tenga un impacto más allá de lo jurídico, y es en el bienestar emocional de la persona. Respecto a estos principios básicos, tener en cuenta la dignidad, porque aquí es cuando pueden aparecer los sesgos y los juicios, o las recomendaciones, o también las explicaciones. Por este tema de entrar en cierta empatía con la situación de la persona, es un rasgo casi que instintual buscar explicar o buscarle dar argumentos a las personas para que puedan moverse de esa situación. Es lo menos adecuado, es lo absolutamente inadecuado e impropio cuando uno va a ofrecer este tipo de orientación, de contención emocional y psicológica. Y en esa misma medida, también es cuidar de tener esos sesgos respecto a los juicios propios que pueden venir por nuestra historia de vida, o porque si estamos frecuentemente acompañando este tipo de situaciones, también esto permea mucho el campo anímico profesional y uno suele tomar ciertas posturas. Entonces es también estar muy atento de eso, de poderle ofrecer a esa persona en ese espacio de consulta que esté garantizado su seguridad, su dignidad y el derecho que le corresponde. Bueno, entonces, ¿qué hace realmente? Porque se caracteriza como una intervención oportuna. Es decir, que la escucha es atenta y es tranquila. Esto no es fácil, porque aunque estemos muy entrenados en escuchar con frecuencia situaciones difíciles de las otras personas, bien sea porque sea la rama en la que nos estamos moviendo, o porque en nuestro día a día y en nuestro cotidiano hemos aprendido a tolerar o a manejar diferentes situaciones muy exigentes, la escucha con tranquilidad requiere que uno da soluciones. Soluciones en el sentido del problema, de cómo ocurrió, de por qué ocurrió, sino que ofrecemos alternativas para que de ese momento en adelante la persona cuente con recursos para ir por su cuenta resolviendo. ¿Qué es inadecuado? Por ejemplo, tomar partido en el sentido de dar recomendaciones personales sobre lo que la persona debería hacer, o citar información también personal, o querer profundizar en preguntas donde las respuestas por parte de la persona que está haciendo la denuncia no quiere ahondar, aunque consideremos que son fundamentales esas respuestas para el planteamiento que vamos a hacer, pues, en términos de acusaciones o defensa. Si es muy importante tener la respuesta a esa pregunta, es podérselo plantear desde ese lugar.
reconociendo la incomodidad para la persona y buscando en el canal de comunicación que la persona sienta la tranquilidad y la confianza de responder. ¿Podemos cambiarla? Cuando nosotros revisamos el protocolo de atención, aquí yo puse como 3 palabritas claves. Son empatía, comprensión y prudencia. Y esas palabritas están también muy ligadas con los principios básicos de preparar, observar, escuchar y conectar. Eso es lo que uno ofrece en una intervención de primeros auxilios psicológicos en violencia doméstica. Preparar es ofrecerle a la persona el espacio y la posibilidad de poder verbalizar y poder poner en el contexto hablado, traducido desde su experiencia y su vivencia, la situación. Es muy importante que la persona logre narrar. Y allí, en la intervención de los primeros auxilios psicológicos, es cuando escuchamos que la narración se va en la descripción, digamos, reiterativa del evento, o que comienza en su discurso ahí a toda parte, es invitarlo a que termine el relato. Como les decía hace un momento, es ayudarles a que en la verbalización de su acontecimiento, del acontecimiento de la denuncia, la persona pueda moverse de conceptualizar el hecho a clasificar los pensamientos y separarlo de las emociones. Yo sé que esto está sonando como un poquito técnico, se los quiero contar así para que si hay preguntas las vayan teniendo ahí presente y un poquito ahondar más ahorita. Entonces, en este protocolo de atención, sí pensamos, bueno, ¿cómo entonces lo hago? Lo primero es que estamos trabajando desde el rol en el que estemos y desde la profesión en la que estemos y los conocimientos que tengamos, estamos frente a un ser humano con una situación y con una vivencia muy desafiante. Lo primero es poderles dar un espacio de ubicación, presentarnos, decirle quiénes somos, qué estamos haciendo allí y de qué manera vamos a atender la situación que está presentando. Asimismo, es importante considerar si la persona, aunque va a presentar una denuncia, realmente quiere hablar. Uno asume que sí, ¿sí? Uno asume que sí vaya para ponerle fin o asumir la situación, y no necesariamente. Y una forma para que la persona quiera hablar o pueda hablar es dándole el espacio para que no hable. También facilitándole que no sea algo forzado, indicándole que está allí para prestarle ayuda, garantizándole un espacio físico de privacidad de otras personas o de personas que ya no, con las que no quiera compartir ese espacio, y revisando mucho cómo estamos nosotros sintiéndonos. O sea, nosotros para prestar un servicio de primeros auxilios psicológicos a otra persona, claramente atendemos el sentir del otro, pero también necesitamos calibrar cómo estamos nosotros. Porque si estamos de pronto muy atravesados y muy tocados por la situación, es importante que podamos tomar un espacio, una distancia, evaluar si estamos en la condición de contención o buscar un apoyo, pues aclarándolo con la persona y haciendo un abordaje de real contención. Para eso es importante que uno registre cómo está su disposición corporal y revisar mucho el tono de voz que empleo. Lo importante es que sea un tono de voz que invite a la calma y un tono de voz que realmente le permita a la persona garantizar que está siendo escuchado, porque eso es lo que más necesita la persona en el momento en que está presentando la situación que quiere denunciar. Cuando la persona comienza a compartir sentimientos, ya creo que puedes cambiar la diapositiva, gracias. Cuando la persona comienza a compartir los sentimientos y los pensamientos, es importante ayudarle en ese momento a conceptualizar la información, es decir, a organizarla respecto a cómo pasaron los eventos. Nosotros allí, en ese caso, independientemente de la profesión que tengamos, en ese momento no hacemos una intervención de tipo
anímico, emocional y tampoco psicoterapéutico. Ayudar a la conceptualización de la situación, lo que va a permitir es que la persona no tenga una sobrecarga anímica mayor para que el trauma no tenga refuerzo. Y en esa misma medida, pues evitamos, como lo mencioné hace un rato, la confrontación y los juicios y buscamos facilitar que la persona se conecte con una red de apoyo familiar o de las instituciones a las que les corresponda pues este manejo. Quiero mencionar algo sobre el trauma. Cuando nosotros escuchamos esa palabra, asumimos que el trauma es producto de una experiencia de un calibre y de una intensidad emocional sumamente alta. Sin embargo, el trauma no está tipificado como el evento, sino como la lectura y la integración del evento en mi sistema. Hay situaciones que de pronto nosotros podemos catalogar como cero traumáticas, porque de pronto nuestros elementos psíquicos y anímicos nos dan para darle un manejo y un abordaje, otras personas no lo tienen. En este tipo de situaciones de violencia, el trauma es inminente. Y una forma de ayudar a que el trauma no se arraigue mucho más es a través del discurso. Algo que ocurre con la vivencia del trauma es que la experiencia, la situación, es leída por nuestro sistema, por nuestros sentidos, y es integrada y organizada, de alguna forma codificada dentro de nuestro cerebro. Lo que ocurre para que se estructure como un trauma es que la capacidad de organización a nivel de nuestro proceso cerebral no es suficiente. Entonces la información queda fragmentada. Y esta información fragmentada está activando diferentes zonas del cerebro. Por eso unas situaciones de estrés postraumático, las personas las pueden vivir después como somatizaciones o como algunas alteraciones a nivel de lo sensorial, escuchan algún tipo de sonidos o alteraciones visuales, olfativas, kinestésicas, sensoriales. Entonces, esto es lo que ocurre con el trauma y se intensifica cuando cuando nuestro cerebro no tiene el suficiente andamiaje para organizar de manera articulada el proceso de la vivencia. Entonces, ¿por qué el discurso y por qué cuando escuchamos al otro, cuando la situación está muy reciente o es una situación que se repite, es tan importante y podemos ayudar tanto? Cuando la persona logra poner el discurso, la palabra, de manera articulada, identificar cuáles son sus pensamientos, cuáles son las emociones, ahí estamos ayudando a que la persona tenga unas herramientas para facilitar al proceso cognitivo, que luego va a ser un proceso somático y a su vez luego va a ser un proceso anímico. Entonces, por eso quería mencionar este asunto sobre el trauma, que es pues, de un manejo mucho más profundo, pero también podemos nosotros aportar, al menos en esto de ponerle un límite o un punto de contención a posible retraumatización o intensificación de la vivencia emocional. Bueno, digamos que esto de manera muy general y tratando de ser muy concreta, es lo que podemos entender como primeros auxilios psicológicos orientados a manejo de la violencia doméstica. Si tienen preguntas o si quedaron cositas de pronto por ahí como sueltas, pues aquí las escucho para contestarles. Claudia levantó la mano. Adelante. Buenas tardes, mi nombre es Claudia Cárdenas. Bueno, pues yo soy abogada, pero soy sobreviviente de violencia de género.
en este momento tengo un proceso contra mi agresor por violencia intrafamiliar en la fiscalía. Y la verdad es que lo que explica la doctora sobre el trauma y lo que explicaban sobre cómo abordas la persona, porque por ejemplo yo viví mucha revictimización por parte de las comisarías de familia. Digamos que no tanto en la parte de fiscalía, no me fue tan mal como a otras les ha ido, pero sí en comisaría de familia, eh, incluso me llegaron a preguntar que yo qué le había hecho a él para que él me hubiera hecho eso, ¿sí? O sea, toda esa parte como si se invirtiera la carga, ¿no? O sea, tú tienes que demostrar que no hiciste nada para que él te hubiera intentado matar, ¿no? Entonces, y eso inicia, como tú dices, desde los consultorios jurídicos, porque pues también tengo muchas personas que han ido a consultorios jurídicos y los jóvenes, porque no es culpa de ellos, sino como la formación universitaria, no en esta clase de información sobre qué son los primeros auxilios de las ayudas psicológicas y lo que, digamos, no se le debe decir a una persona que ha sufrido violencia y viene como a ese espacio de confianza o viene como a contarte tu problema y le dices como que es que ¿por qué te aguantaste tanto? ¿Por qué no lo hiciste antes? Sí, no es que se haga con mala intención, pero digamos que muchas de esas situaciones como que revictimizan y hace que la persona mejor se eche para atrás o no narre el suceso o decida no denunciar porque pues dice, bueno, sí, esa es la persona que yo le vengo a confiar y es la primera persona que me está cuestionando, pues de aquí en adelante, pues cómo vendrá lo otro, ¿no? Y lo otro es que muchas veces intentan en estos consultorios, porque pues me ha pasado por parte, yo estuve en el refugio de la Casa Hogar en Casa Matria y me contaban que a muchas de estas chicas en consultorios jurídicos y por parte pues de comisarías también las obligaban a hacer mediación con el agresor, ¿no? Entonces, digamos que estos espacios son importantes para que nosotros como abogados y los que se van a formar para recibir este tipo de clientes o este tipo de asesorías, o si van a tener una fundación, eh, como el caso de Isa con Casa Tejida, pues eh, esta información o sea, como que circule y se haga más pública y haya más espacios, porque la verdad es que el manejo en violencia de género y el manejo en violencia intrafamiliar, la perspectiva de género es muy baja por parte tanto de los abogados como de los psicólogos. O sea, esa ha sido mi experiencia personal. Y eso que a mí no me ha ido mal en la ruta. O sea, yo hace un año denuncié y hoy tenía audiencia concentrada de pruebas, ¿sí? Pero sí he pasado por muchas situaciones revictimizantes y la que la doctora explicaba del trauma, o sea, incluso eh, yo estuve con refugio, riesgo de feminicidio extremo, exiliada en mi casa 15 días, me intentó matar y mi cerebro al momento de la entrevista con la psiquiatra forense, pues yo no tenía daño psiquiátrico como tal, ¿no? Entonces para ella no había un trauma. Y yo no podía entender cómo yo no tenía un trauma después de todo lo que pasé. Y digamos que sí viví muchos procesos, lo que decía la doctora, de verbalización, de narrar, de contar, de tener el espacio terapéutico grupal, individual, pero de todas maneras yo sentía que yo sí tenía una afectación y que ese dictamen estaba como yendo en contra de lo que yo había vivido. Entonces, la psicóloga de Casa Matra me explicaba que son como parámetros muy específicos con respecto a los daños psiquiátricos, pero que no se mide como en huella psicológica. Entonces, eso yo creo que es un trabajo y un camino como de los psicólogos forenses y de los psiquiatras, como dividir esas dos cosas para que no haya tanta frustración en las mujeres, por ejemplo, en cuanto a la violencia psicológica. O sea, la demostración es excesivamente difícil porque pues tú sabes lo que viviste, lo narras, lo cuentas, el psiquiatra forense lo escucha,
está atento, toma nota y después te dice que es una experiencia de vida y que no hay trauma. Entonces, tú nunca vas a lograr entender como esos términos, ¿no? Esas cosas técnicas, entonces todo eso te va frustrando y te va como entorpeciendo la ruta. No, Entonces, y pues en yo esa sí medida, Claudia, agradezco lo mucho. que, perdón, en esa medida lo que planteas es Tranquilo. importante que desde tu vivencia personal y desde tu formación como abogada, pues estar en estos espacios donde complementas con una información que abre el espacio para también revisar todo ese manejo con un soporte suficiente, porque el manejo de trauma está avalado y está estudiado desde las ciencias de lo psicosomático y del estrés postraumático. Y bueno, tener esta información también te va a abrir el camino a poder en la forma como quieres acompañar y realizar pues como toda tu vivencia profesional de una manera más completa. Muchas gracias, Claudia, por tu intervención. A ustedes muchas gracias y Aizada, muchas gracias por el espacio, porque pues como se lo comenté por Instagram, es importante porque yo sí, también digamos que esto ha sido como un para qué, ¿no? O sea, yo estoy ayudando a otras mujeres que también han vivido este camino como a vivir la ruta de una manera más humana, pues que eso es como el objetivo. Muchas gracias, Claudia. Yo veo aquí otras dos manitos levantadas como Liliana y Paola. Sí, buenas tardes, doctora Eliana. Buenas tardes, Liliana. ¿Cómo estás? Gracias, un fraterno saludo por eso que nos ha compartido. De verdad Gracias. que eso es lo que se necesita saber para el abordaje de esta clase de violencias en contra de la mujer. Y darle también mi fraterno saludo a Claudia por su situación, ¿sí? Yo creo que en la medida en que nos cojamos de la mano todas las mujeres podemos avanzar en el tema de solidaridad frente a tanta violencia. Me inquieta algo, mi doctora Liana, es el tema de, se me ocurre, no sé, aquí pensando en voz alta, con toda la sapiencia psicológica que tiene usted, con lo que está construyendo, con lo que ha construido Natalie de la Casa Tejida, del apoyo académico de una universidad tan prestante como es la ICESI, ¿sí? Articular un ejercicio propio de garantías de derechos para las mujeres en situación de violencia. Recojo las palabras de Claudia, cuando uno llega a esos espacios, si bien es cierto, hablo también desde mi perspectiva profesional, que soy abogada, uno encuentra así todo un marco jurídico, pero no encuentra ese tema fraterno de lo que usted está diciendo, del tema de cómo afrontarlo, ¿sí? Cómo nos abordan desde lo psicológico frente a tanto hecho violento para estos ejercicios. Es cómo articular y que en esa ruta de protección de garantía de derechos esté mucho más el tema psicológico, más que el tema jurídico. Porque si bien es cierto, ahí está el marco normativo, pero ese tema de fraternidad, de solidaridad, de saber abordar psicológicamente tanta violencia, creo que es muy necesario para el ejercicio. Y de verdad, muchas gracias, mi doctora Eliana, por sus palabras. No, muchas gracias, Liliana. ¿Había alguna pregunta allí o esto era un comentario como para yo ampliarte algo? Sí, no, la pregunta, doctora, es, en estos ejercicios de ruta, ¿por qué no se facilita más la presencia de los psicólogos para el tema de afrontamiento? Bueno, porque digamos que la lectura inicial es de resolver algo en términos de lo legal. Y tú sabes que cuando estamos como en los roles profesionales es como lo de los médicos que entre como que es más específico se vuelve, parece que se fueran soltando en todo y suele ocurrir. Entonces, como esto es bueno, usted viene aquí por una situación legal, entonces se atiende desde lo legal. ¿Cuál es la vía? ¿Cuáles son los derechos? ¿Qué se vulneró? Entonces, es como que si se tomara desde lo específico, muchas veces no es porque las personas no le den importancia a estos otros aspectos humanos, sino que cogen la ruta es de resolver
desde lo que se les pide. Y por eso es importante, y como pasa en estos espacios de los foros, que se comienza a hacer la pregunta, la conciencia, y entonces esto nos puede llevar a hacer otras propuestas en otros espacios, porque esto viene de esas motivaciones que surgen de estas preguntas que uno se formula y que puede llevar para también hacer unas propuestas innovadoras en el manejo y en los espacios. O sea, ya viene de uno como profesional, cómo comienza a integrar también esta información y a darle peso y validez para hacer como un servicio un poco más completo, más allá de lo que nos pide solamente nuestra profesión. Sí, gracias. Él quería aportar algo. He tenido una experiencia también muy dolorosa en el afrontamiento de acompañar a las víctimas del conflicto desde la unidad de víctimas, ¿sí? Trabajé durante 3 años en esa unidad a nivel nacional y ¿qué se encuentra uno? Uno siempre se habla de ayuda psicosocial, aporte psicosocial, apoyo psicosocial, pero no encuentra ese apoyo psicojurídico, recogiendo parte de lo que usted está proponiendo, ¿sí? En el tema de innovación, de hacer un ejercicio de que no solamente sea lo psicosocial, sino también lo psicojurídico. Listo, conjuguemos los dos elementos, el tema psicológico que es determinante, ¿sí? Para estos casos de violencia y el marco jurídico para abordar lo que se tiene que hacer frente al tema de violencia de género y el feminicidio mismo. Esa es como la propuesta. Gracias. Exacto. Con mucho gusto. Vamos a darle la palabra a Paola y para que pase el profesor que tiene también un espacio para compartirnos información. Paola. Hola, Paola. Yo no te escucho, Paola. Pero yo tampoco Paola, la yo, escucho. yo no te estoy escuchando, Paola. No se escucha. Mientras de pronto escuchamos a la compañera Sí, Paola, quería hacer un pequeño aporte. sí. Y es eso que hablaban las compañeras, es esa parte humana, ¿no? Que antes de ser profesionales no se nos debe olvidar esa parte humana y esa empatía con la que debemos acoger a las víctimas o a las personas pues, que están padeciendo, digamos, de este tema de violencia de género. Y también cómo desde nuestra profesión, el no juzgar, ¿no? Lo que mencionaba la chica que habló de primera y es que es que sí, nuestra familia nos juzga, la gente del trabajo nos gusta, nos juzga, perdón, y ahora llegar a una parte donde creemos que vamos a tener esa atención, ese enrutaje, y también, pero usted por qué no vino antes, pero usted por qué dejó, pero usted, entonces como desde ese foco, como también ser un poco empático y sensibilizarnos ante qué necesita, pero como usted misma lo dice, doctora, esa parte jurídica es un poco técnica, un poco brusca, y es atender en la parte jurídica. Aquí no hacemos psicosocial, sino jurídica. Usted necesita, en cuanto a lo legal, mire, es esto, pero esa orientación que más en lo emocional que, digamos, a mujeres que de pronto han pasado y no siendo víctimas directas, porque las que hemos sido hijas de mujeres violentadas y maltratadas, pues también cargamos como con ese fantasma de la violencia doméstica. Entonces es como tratar de ser un poquito empáticos al momento de cuando se recibe este tipo de personas o de mujeres en este caso que han sido violentadas. Exacto, y eso es lo valioso de estos espacios, es tener esa pregunta, esa inquietud y conectar con la sensibilidad que está bien para todas las profesiones y definitivamente cuando estamos trabajando con seres humanos es recordar eso, que somos humanos. Bueno, yo a Paola no le escuché la pregunta, si quieres Paola, escríbela, yo la respondo y para que le demos paso a Luis Fernando. Yo me despido de ustedes y bueno, agradezco mucho la invitación a este espacio. Muchísimas gracias, Eliana. Muchísimas gracias también a las compañeras que compartieron sus ideas, sus experiencias por acá. Sabemos que son temas que mueven fibras muy profundas. Lastimosamente el tiempo no nos da para escucharnos lo que quisiéramos. Esperamos que puedan haber otros escenarios en los que podamos hacerlo.
Le damos la palabra a nuestra última intervención de la jornada de hoy, que está a cargo del profesor Luis Fernando Sáenz. Él es abogado, docente universitario, especialista en estudios feministas y de género, y actualmente está trabajando en la atención de víctimas de violencias basadas en género. Su intervención va a ser acerca de las herramientas para abogados y abogadas para la atención de víctimas de violencias basadas en género. Adelante, Luis Fernando, muchas gracias. Estén, por favor, Hola, atentas y atentos, perdón, del enlace que les vamos a dejar en el chat para que se registren la asistencia. Muchas gracias. hola, buenas tardes todos, todas, ¿me escuchan bien? Sí, perfecto. Listo, súper bueno, muchísimo gusto, muchas gracias por la invitación. Qué bueno encontrarnos nuevamente en estos espacios. Como ya me presentaron, yo soy Luis Fernando Sáenz. Yo puedo compartir pantalla autónomamente, ¿cierto? No, soy el anfitrión. Sí, usted Oye. tiene los permisos también. Puede compartir. Bien, es el anfitrión inhabilitó la función de compartir las pantallas a los participantes. Sí, Luis Fernando ya no sale como cojo. ¿Allí? Ahora sí. Ajá, ya, perfecto. Ya, ahora sí, ya. Entonces, nada, pues quisiera antes de empezar como plantear bien muy desde la perspectiva de género, desde donde estar hablando. Eh, yo leer como ahí está mi presentación, ¿sí? Yo te estoy escuchando entrecortado, no sé si solo sea yo de pronto mi internet o Sí, no acá sé. también se escucha entrecortado. Por los audífonos. Tiene intermitencia, ajá. ¿Me escuchan mejor ahí? Ahora sí. Perfecto. Listo, bueno, entonces como les estaba diciendo, mucho gusto, yo soy Luis Fernando Sáenz, pues antes de empezar me gustaría como hablar mucho desde la perspectiva de género, como desde donde me ubico. Ustedes se preguntarán un poco como qué hace una persona que yo puedo leer socialmente como un hombre como involucrada en los temas de atención de violencias basadas en género, y pues esto es muy importante en el sentido de que para la sensibilidad y las violencias patriarcales, pues no necesariamente es necesario como tener una experiencia de vida femenina. Sin embargo, desde la construcción autónoma y personal, pues también he sido víctima de violencias patriarcales y violencias discriminatorias, y en ese sentido, pues como que crece este interés por la atención a violencias basadas en género. Eso como primer punto. Y como segundo punto, pues mencionarles que si bien voy a estar hablando de violencias basadas en género contra las personas, en general, en lo que llevo trabajando es un alto porcentaje que este tipo de violencia es instrumentalizada por el patriarcado y específicamente contra las mujeres. Entonces voy a estar como hablando de personas y específicamente de mujeres, pero pues para tener eso claro, ¿no? La violencia basada en género también puede ser prejuiciosa y puede ir contra identidades de género, orientaciones sexuales diversas, y eso pues toca tenerlo como muy, muy presente. En ese sentido, quisiera como proponerles un ejercicio muy, muy rápido por el tema del tiempo también, y es esto que me pasó como también en una clase, y es que cuando logré plantear este caso que me sucedió desde la vida real en una aula de clase dentro de la Facultad de Derecho, pues fue una respuesta que obtuve, fue como, porque frente a la regla no hay un resultado específico. Me explico, les planteo el caso y la idea es que ustedes puedan responder la pregunta. El caso es de una mujer migrante, madre de 2 hijos, en situación irregular, que vivía aquí en la ciudad y que se encontraba desempleada. Ella ingresó al servicio de urgencias en un hospital público con heridas en la cara y sus extremidades. Mencionan el triage al ingreso que, comillas, mi marido me intentó matar. En la entrevista indica que su pareja también es migrante y trabaja esporádicamente en la plataforma digital. A su ingreso se activa el protocolo de atención de violencias contra las mujeres. La atiende la psicóloga, la atiende psiquiatría, la atiende trabajo social y la atiende un abogado. En este caso era yo, pero quiero transmitirles esta inquietud. Durante la asesoría jurídica se le menciona a la persona víctima de violencia que es necesario
que pues solicitemos una medida de protección de las de la ley 1257 del 2008 porque su vida está en riesgo. Ante esa asesoría, lo que me menciona esta mujer es: yo no quiero eso, a mí no me sirve, con esas palabras, a mí no me sirve una medida de protección. Entonces la pregunta acá es, ¿por qué? Yo sé que hay varias abogados conectados, pero me gustaría sobre todo que los y las estudiantes de Derecho pudieran responder esta pregunta, ya sea en el chat o prendiendo su micrófono. ¿Por qué una ley, una medida de protección de la ley 1257 no le sirve a una mujer violentada? Me voy a arriesgar, Luis Fernando, doctor Luis Fernando. Claro, dale. Pues considero que si la mujer violentada considera que esa norma no es garantista, ¿sí? Y en su íntima convicción de que eso no lo está protegiendo, considero que por lo regular las víctimas de violencia están buscando es como esa protección inmediata, no de tantos vericuetos legales, para que se ajuste al tema de reparación, ¿sí? Frente al tema al derecho vulnerado. Esa es mi propuesta. Muchas gracias. Sí, primer punto, no cumple con mis expectativas, con las garantías que yo esperaría. ¿Alguien más por acá en el chat? No sé si alguien ha dicho algo. Ahí. ¿Alguien más se anima por ahí? No veo tampoco manos levantadas. Luis Fernando, Claudia escribe en el chat. No sé si tú puedas ver el chat. Creo que no, ¿cierto? No puedo. Porque estás presentando, sí. Sí, Claudia menciona, porque normalmente las víctimas de feminicidio han sido asesinadas ya teniendo esa protección. también, otra vez sí, muchas gracias por esa participación. Otra vez, la ley no ofrece suficientes garantías, no es efectiva. ¿Alguien más tiene algo que decir? Bueno, resulta que cuando uno como abogada, analiza este caso, lo que busca es aplicar la regla directamente sin mirar otra perspectiva. Ya lo han traído acá, lo mencionó Liliana, lo mencionó Claudia, la ley no es efectiva, pero si miramos las características de la persona que llega a la unidad de urgencias, que es una mujer migrante que depende de su agresor, lo que ella me decía en ese momento con el acompañamiento de trabajo social y psicología era: yo no puedo quedarme sin un sustento porque yo estoy sola. Y eso, tanto para mis estudiantes como para mí en ese momento que estaba recién iniciando en la atención de víctimas de violencia basada en género, me generó casi que un cortocircuito. ¿Cómo es posible que la ley no te esté funcionando? Claro, si yo solicito la medida de protección, en este caso era un tema de violencia intrafamiliar, lo solicitamos, aquí en Bogotá existe la línea Una Llamada de Vida por teléfono y en cuestión de 4, en teoría deberían ser 4 horas, pero 4 o 6 horas, llegaba a nuestro correo electrónico una medida de protección provisional. Pero ella me decía, si usted hace eso, lo que me va a generar es más daño, ¿sí? Con eso en mente, quisiera entonces dar paso a 2 puntos importantes. Lo primero es hablar de las críticas a la educación jurídica como tal. Tenemos una visión unívoca del derecho. Cuestión, regla, argumento, conclusión, ¿cierto? Punto. Se aplica la regla y la regla tiene que servir. Si no sirve, habrá otra regla, habrá otra interpretación. Y sobre todo, eso genera que empecemos, y esto ya lo venía hablando, lo hablaron en la sesión pasada, lo hablaron ahorita al comienzo, el uso de reglas antiguas del derecho genera entonces esta visión de que nuestra disciplina es cerrada, que no tiene otros espacios
para surgir y, por supuesto, por ejemplo, innovar en temas de violencia basada en género. En este caso que les propongo, la visión unívoca que yo tenía en ese momento era la ley 1257, nos funciona, medida protección y ya. Conclusión, en este caso yo estaba trabajando en una entidad pública en el marco del deber de debida diligencia, que ya les explico en el segundo punto. Tuve que solicitar la medida de protección para garantizar la seguridad de esa persona. Eso genera una acción con daño y termina generando unos efectos que, más que proteger a la persona victimizada, generan más acciones de daño y generan más angustia y más sentimientos encontrados. Voy a hablar mucho de sentimientos porque eso también es importante. Ya la doctora Eliana lo estaba mencionando en la intervención anterior. Y eso es importante también desde esta visión del derecho. El segundo punto, la barrera con los funcionarios. Es bien conocido, me pasó que un funcionario me archiva una denuncia, no gestiona una medida de protección y me cita jurisprudencia del año 2000, del año 1995. Son 20, 30 años de unas reglas que han quedado obsoletas. Y la invitación, digamos, acá es hablar desde la perspectiva de la debida diligencia, que es una obligación que se establece en la Ley 1257 del 2008 y además en los preceptos interamericanos, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es necesario prevenir, sancionar y erradicar las violencias contra las mujeres, y esa es una obligación tanto del Estado como de la sociedad, como de la familia, como de los individuos. Y por otro lado, esas barreras también van en la lógica, esas barreras con los y las funcionarias van en la lógica de la sutileza de las violencias. Hemos hablado durante este ciclo de conversaciones de violencia psicológica, ¿cierto? De esta manipulación, de esta humillación, de este chantaje. Yo no ando por la vida con una cámara, con una videograbadora para ver cuándo mi pareja o cuándo alguien en el espacio laboral, como lo mencionaba ayer la doctora María del Pilar, cuándo me va a vulnerar. Y eso genera entonces que cuando yo acudo a un proceso judicial, no tengo nada. Lo único que tengo es mi testimonio. Con esos dos puntos claros, quisiera entonces hablarles de cuáles serían las herramientas que yo les propongo. Esto, y quiero también hacer ese llamado, esto es una propuesta, cada abogado, cada abogada puede manejar su propia forma de acercamiento, pero en la experiencia que he tenido es bien importante tener en cuenta al menos estos mínimos. La atención de un caso de violencia basada en género o violencia por prejuicio, yo creo que tiene 3 puntos principales. La primera, la recepción del caso. La segunda, el direccionamiento jurídico que se le hace. Y la tercera, el seguimiento del caso. ¿Qué tenemos que tener en cuenta cuando recibimos un caso? Primero, ¿cuál va a ser nuestro papel como abogados y abogadas? Ya lo decía la doctora en la intervención de hace unos minutos. Es necesario lograr estabilizar a la persona para que podamos tener una charla humana con esa persona. Yo no puedo pretender intentar analizar algo jurídicamente si no tengo un relato claro, concreto, con algunos puntos importantes que me permitan a mí al menos aplicar la regla. Eso es importante. Una vez estabilizado, ¿qué hago? ¿Qué preguntas voy a hacer? ¿Cómo las voy a hacer y para qué las voy a hacer? Ya lo hablaba también la doctora en la intervención pasada. La revictimización. ¿Será que hay cosas y detalles que yo necesito conocer? Esto pasa, por ejemplo, en casos de violencia sexual. Resulta que donde yo trabajo, pongo un ejemplo, donde yo trabajo hay dentro de la ruta de atención, hay un punto importante, un procedimiento que solo aplica para cierto tipo de violencias. Son violencias no escaladas, violencia sexual donde no haya habido penetración de ninguna circunstancia, ¿sí? Y yo tenía que hacer esa pregunta, pero es porque era obligatorio. En muchos casos, a los únicos que les va a interesar los detalles del caso va a ser la Fiscalía o la Comisaría de Familia o a la autoridad disciplinaria administrativa que esté llevando el caso. Ellas preguntarán por el detalle del caso y uno como asesor jurídico lo que necesita saber son cosas muy básicas.
Ya una vez me he planteado yo como profesional jurídico, como profesional jurídica en el espacio, entonces, ¿qué hacemos? Y ahora, ¿cómo lo vamos a direccionar? Aquí es muy importante la multidisciplinariedad. Y esta es otra crítica a la forma de educación jurídica. Nos han enseñado que los y las abogadas tenemos el conocimiento, lo sabemos todo, lo podemos todo. Cuando uno atiende este tipo de casos, se da cuenta que se queda corto. ¿Cómo activo redes de apoyo? ¿Cómo acompaño a tomar una decisión de denunciar o no denunciar? Porque eso es un derecho, ya lo hablaré más adelante. Eso es un derecho, no un deber. Entonces, en esta primera parte de recepción del caso es importante entonces plantearnos, cuestionarnos y apoyar. La segunda parte, direccionamiento del caso. Y aquí ya lo había mencionado por encima, el acceso a la justicia como un derecho y como no un deber. ¿Para qué quiero yo denunciar? Claro, hay casos de casos como el que yo les planteaba ahorita, una circunstancia donde hay una gran probabilidad de que exista un feminicidio, donde hay unas circunstancias especiales de riesgo muy importantes que deben ser tenidas en cuenta con los profesionales. Pero cuando son circunstancias que no requieren el paso del acceso a la justicia, ¿qué hacemos? Como abogados y abogadas, ¿se acabó nuestra labor? Les pregunto, yo creería que no. Es importante continuar en ese acompañamiento. ¿Para qué le va a servir a la víctima? Yo siempre que realizo este acompañamiento, pregunto, ¿para qué te sirve? Claro, si es un tema de seguridad, es urgente, es prioritario, debida diligencia, estoy obligado, obligada a activar una ruta de atención y protección. Pero si, por ejemplo, son circunstancias de violencia sexual en mi infancia, en mi niñez, y ahorita yo tengo 30 años y eso ha salido y necesito tomar acciones al respecto para continuar mi proceso psicosocial, es diferente, ¿sí? Y ahí viene lo que ya les había mencionado, un análisis interseccional y con perspectiva de género. Hay casos, y como la violencia basada en género es cíclica, no solo atenta únicamente contra mi seguridad, por ejemplo, sino contra mis bienes, contra mi carrera profesional, ¿cierto? ¿Por qué les menciono esto? Porque cuando uno atiende este tipo de casos tiene que ser casi que un jurídico todero, me explico. Toca saber de todo un poquito, yo no me voy solo por lo penal, solo por lo civil o solo por lo de familia. Tuve un caso y se los comparto acá, ¿no? Como que empezó con una demanda de reconocimiento de sociedad patrimonial de hecho y se convirtió luego en algo penal, luego en algo administrativo, pensiones, ¿cierto? Y en todos los casos, en todas las rutas jurídicas, tenía que tener este acompañamiento multidisciplinar, ¿no? Entonces no es el abogado penalista o él o la abogada penalista o el abogado o abogada familiar, ¿cierto? Sino que se convierte en un, y ahí sí, y lo menciono con toda seguridad, ¿no? Un defensor, defensora de derechos humanos, ¿no? Eso es importante. Además de eso, tener en cuenta cómo va a ser la relación con el Estado. Y ahí es bien importante, ¿no? Ya activé la ruta de seguridad, por ejemplo, para garantizar la vida de esta persona, pero luego, ¿qué viene? ¿Cómo va a ser el relacionamiento? ¿Qué quiero exigir? ¿Cómo voy a exigir? Y esto vuelvo a un punto, al primer punto. ¿Para qué me sirve a mí acceder a la justicia? Ya sabemos, lo hemos mencionado, la justicia está encaminada, está construida en un modelo patriarcal, revictimizante, ¿no? Entonces, cuando yo intento activar la ruta de protección, entonces tengo que convencer al policía que llega y atiende el caso de manera urgente, ¿cierto? Luego tengo que convencer al médico, médica, que me atiende en una unidad de urgencias, si es un caso, por ejemplo, de violencia sexual. Luego tengo que convencer al fiscal, luego el fiscal tengo que convencer al juez y así, ¿sí? Entonces, todo eso más que un ánimo de desincentivar el acceso a la justicia, prevenir a la persona que se va a enfrentar con eso es que tiene que estar suficientemente fuerte para poder tomar la decisión de denunciar. Es un derecho, no un deber. Pongo acá un concepto que me parece muy importante y es la performatividad de género, incluso en el espacio jurídico. Ya lo hablamos el día de ayer, pero es importante ahí convencerse y construir una defensa jurídica incluso desde cómo se ve uno, cómo se relaciona
con el funcionaria. Yo sé que hay muchos abogados, abogadas que no les gusta hablar de este tema, pero el tema de la ley de la baranda, por ejemplo. ¿Cómo me relaciono yo con el secretario del despacho? ¿Cómo me relaciono yo con el fiscal? Eso es todo papel jurídico, ¿no? Y eso es algo que dentro de nuestras facultades de derecho no nos menciona. Se supone que la regla tendría que aplicar y ya, y todo el mundo debería saber que eso funciona así. Pero no, toca saber a quién le pido, cómo le pido, si tengo que pedir de una manera fuerte o si puedo pedir de una manera más calmada, más sugerente, más que sugestiva, ¿cierto? Eso no es carga de la víctima, eso va a ser carga del profesional o la profesional jurídico-jurídica que va a estar atendiendo el caso. Importante hablar de la carga dinámica de la prueba, que es un concepto que se ha construido recientemente, ¿cierto? En la jurisprudencia, en la doctrina, pero que se desconoce en los despachos judiciales. Entonces, se cree que cuando uno accede a la justicia en un caso de violencia basada en género, un caso de violencia contra la mujer, entonces yo ya tengo que tener mi caso armado, las pruebas, el expediente, ¿no? Y que ya sea el funcionario que tome la decisión. Así no funciona. Las violencias son sutiles, no dejan rastro muchas veces, y entonces quien tiene que empezar a valorar esos elementos, esos contextos incluso, es la persona que está investigando, fiscalía, comisaría de familia, incluso me ha pasado casos donde las comisarías me piden a mí, bueno, y las pruebas, pues, señor comisario, señora comisaria, no tengo. Pantallazos de WhatsApp no existen. Grabaciones de llamadas telefónicas no existen. Documentos, correos, no tengo nada. Ay, entonces se cae la medida de protección. Yo creo que eso afecta directamente el derecho fundamental a la vida libre de violencias y sobre todo el deber de debida diligencia que tiene el funcionario estatal de prevenir que estas violencias sigan escalando. Importante entonces ahí, como una vez teniendo en cuenta todos estos elementos, todas estas particularidades de los procesos, no solo el proceso penal, no solo el proceso administrativo o de familia, todos esos riesgos, ahí sí tomar la decisión. ¿Es necesario iniciar? No es necesario iniciar. Y aquí viene una recomendación bien importante. También nos han enseñado, por ejemplo, que el derecho penal sirve para desincentivar a otros de cometer las mismas circunstancias, de cometer delitos o evitar que otras personas incurran en la misma conducta. Es importante entonces que en casos de violencia basada en género, lo único que va a importar es lo que la víctima esté sintiendo. Y esto es una perspectiva egoísta, pero es que ya hemos pasado por una circunstancia victimizante muy fuerte como para ahora poner en cabeza de la víctima o la persona victimizada esa responsabilidad de tienes que poner la denuncia para que esto no le pase a otras u otros. Yo creo que eso es una perspectiva muy errónea, porque lo que termina pasando es que esa persona se siente con la responsabilidad de prevenir el escalamiento de las violencias cuando está en una circunstancia psicosocial muy fuerte donde ni siquiera entiende qué está pasando. Eso no debería suceder. Ahí la asesoría que siempre hago es eso, como tienes que hacer esto por ti, por nadie más. Y eso también implica no revictimizar, asumir esa posición autoritaria de tienes que denunciar, tenemos que sentar un precedente, ¿no? Eso también es revictimizar, porque nuevamente acceder a la justicia es un derecho, está establecido, más no un deber. Y cómo se cierra la intervención, esto es bien importante, como abogados y abogadas, ya lo decía también Natalia al comienzo, nos han enseñado a relacionarnos con clientes. Entonces, el cliente pide, yo le digo sí, no, tal vez, y investigo y seguimos adelante y ya. ¿Cómo cerramos este espacio de intervención? Estamos tratando una circunstancia humana compleja, ¿cierto? Que genera traumas, que genera afectaciones más allá de lo tangible. Entonces, ¿cómo vamos a cerrar la intervención? ¿Cómo vamos a hablar de todos los riesgos de la revictimización del sistema judicial que es ineficiente para esta persona? Y cómo vamos a terminar generándole esta sensación de acompañamiento y no una sensación de desesperanza, por ejemplo. Es bien importante tener eso en cuenta. Y finalmente el seguimiento.
¿Cómo es ya tomamos la acción legal como abogado o abogada que tengo que hacer nuevamente? ¿Cómo va a ser esta relación con el funcionario estatal, con el fiscal, con el comisario, con el juez, con el secretario o secretaria de despacho? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cierto? Y sobre todo estar presente todo el tiempo. Y esto es difícil de entender desde la educación jurídica, incluso para mí me ha costado personalmente, y se los confieso acá, entender que uno también puede acompañar, ¿cierto? Puede que yo no tenga los conocimientos psicosociales, psicológicos para hacer una intervención terapéutica, pero puedo acompañar, puedo, por ejemplo, reafirmar una decisión. Pasa mucho que las víctimas, después de que han tomado la decisión, listo, denuncié, y todas quedamos tranquilas en el equipo, sabemos que se tomó la decisión correcta, luego vuelve a una consulta y me dice, es que yo creo que exageré, me siento mal, le hice daño a mi familia, le hice daño a mis hijos, no sé qué, y ahí toca realizar este acercamiento, decirle, eso que pasó no es tu culpa y tú no dañaste a nadie, son consecuencias de las acciones que realiza el agresor o agresora, ¿cierto? Pero esos sentimientos de culpa, de tristeza, de impotencia, de frustración cuando no funcionan las cosas como deberían, cuando la regla no funciona como debería, toca acompañarlos desde una perspectiva mucho más humana, no sé si jurídica, de pronto sociojurídica, pero yo siento que aquí ya empezamos a hablar de la perspectiva humana y de dignidad, que también ya habíamos empezado a tocar en las conversaciones anteriores. Y finalmente unas preguntas ya como en este parte de seguimiento. Una vez tengamos una sentencia, una vez, por ejemplo, un agresor o agresora termine en la cárcel, ¿terminó nuestra labor? ¿Será que sí fue una acción reparatoria para la víctima, reparatora, perdón, para la víctima? ¿O será que terminó mucho más agotada? Yo siento que el sistema punitivista en nuestro país, sobre todo en la parte penal, termina no llenando a las personas víctimas. Y eso es bien difícil de entender, como abogados sobre todo, porque ya terminamos, hay cárcel, ya lo que pase será competencia de un juez de ejecución de penas. ¿Cómo te sientes? Y la persona termina como, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué hacemos? Entonces, importante como tener estas tres partes, tres etapas del acompañamiento de caso, tener en cuenta estas herramientas, tener en cuenta estos principios. Hay algo que puede ser transversal a todo el acompañamiento y también es muy reciente. La sentencia 3061 del 2022 de la Corte Constitucional le permite a las personas que han pasado por circunstancias victimizantes denunciar públicamente a sus agresores. Ahí les invito, hay un manual que sacó la Red Jurídica Feminista y una colectiva que se llama Tamboras Insurrectas sobre cómo realizar un escrache feminista. Es un manual súper bueno porque contiene la sentencia T061 y señala los límites que tienen las personas para realizar esa denuncia. Desde mi perspectiva jurídica, es muy difícil de manejar, sobre todo por las circunstancias externas, por los comentarios de personas externas a la circunstancia. Entonces, es un derecho cuando, dice la Corte Constitucional, cuando la Administración de Justicia no da respuesta. Hay personas que primero acuden al escrache, la denuncia pública, y luego acuden a la Administración de Justicia. Por ahora no tenemos como una perspectiva jurisprudencial sobre si va uno primero o el otro. En los casos que he tratado, en teoría debería ir primero la Administración de Justicia y luego el escrache, pero puede pasar indistintamente el orden. Y es también tener en cuenta como cuáles van a ser las implicaciones. ¿Será que yo quiero someterme a un proceso jurídico que va a durar años, meses, años incluso, ¿cierto? ¿O quiero dejar esto en una red social para advertir a todas y también para liberar? Yo pongo un ejemplo
que pues sí, no es relacionado con violencias basadas en género, pero es como para ilustrar un poco cómo debería funcionar este espacio de acceso a la justicia. Y es, yo hace 2 años trabajé con alguien que no me pagó y en mi casa no se hablaba otra cosa, yo me sentía mal, sí, como que realmente me sentía humillado, no sabía qué hacer, no podía dormir, no podía comer, sí, y todo cambia cuando yo voy y demando a esa persona. No me importaba lo que iba a pasar en el proceso, realmente y legítimamente como abogado no me importaba. Yo sabía que había ejercido mi derecho y eso me liberó, me quitó una carga, puedo volver a dormir, puedo volver a comer, sí. Entonces, eso es importante. El proceso jurídico tiene que servirme a mí para eso. Liberación, trámite de sentimientos. Y aquí por eso nuevamente hacer énfasis muchísimo. Parece que se desconectó. Sí, creo que sí. Ah, espérate. Démosle una esperita mientras vuelve. Mientras tanto, les contamos que ya el enlace para el registro de asistencia está ahí en el chat. Igual lo vamos a volver a poner en este mismo momento para que lo tengan a la mano. Y por favor recuerden que quienes no aparezcan en el registro de asistencia de ayer y de hoy, pues no les podemos dar el certificado. Vamos a consultar si hay alguna posibilidad de tramitar quienes hayan estado en una de las 2 jornadas, pero lo más probable pues es que sea necesario el registro de ambos días para poder certificar. Entonces démosle una esperita al profe a ver si puede regresar. Ya me escribió que se le cayó el internet, pero se está conectando de nuevo para poder volver a entrar. Bueno, Hola, perdón, ¿me escuchan? Moví el computador y se me apagó. hola profe, sí, le escuchamos muy bien. Tranquilo, Luis, porque es el día de las fallas técnicas. Continúa. Entonces, no, como volver a retomar, ay, pero ahora quedé sin anfitrión. Bueno, no, igual ya solo para mostrarles eso. Entonces, Igual ya como se lo vuelvo a poner. igual es como para volver a retomar eso, ¿no? Como continuando con la intervención, como este acercamiento no puede ser únicamente jurídico, porque lo jurídico se queda corto. Por eso uno tiene que estar siempre, una tiene que estar siempre abierto a aprender sobre este acercamiento, sobre los profesionales en trabajo social, sobre los profesionales en psicología, sobre los profesionales incluso en psiquiatría, para aprender a abordar estos casos, porque nuevamente, como el caso ejemplo, el aplicar la regla no siempre va a tener los resultados que yo espero. Incluso puede terminar afectando a la persona con la que aplico la regla. Entonces ya para cerrar mi intervención, quería que fuera también cortica para escucharles sus intervenciones. Creo que son 3 puntos claves que quiero dejarles con esta pequeña charla. La primera, que el derecho jurídicamente no se van a cerrar los procesos de victimización. Puede que no se cierre, porque el derecho es corto, es insuficiente, es patriarcal incluso, y además puede generar más angustia, más sentimientos que terminen afectando a la persona victimizada. Lo segundo, y esto tiene que quedar súper claro, sí es posible exigirle a los funcionarios judiciales la aplicación del deber de debida diligencia, y esto tiene que uno como profesional jurídico pararse muy duro y decir, usted tiene que hacer, una colega me decía, no, yo no le puedo decir a la fiscalía cómo hacer su trabajo. Yo creería que sí. Yo le puedo decir a la fiscalía, no me archive un caso con sentencias de hace 30 años, porque es que hay sentencia del año pasado que habla, por ejemplo, de la aplicación del enfoque de género en la administración de justicia, en cómo se tiene que hacer esa valoración probatoria. Entonces, yo creo que es necesario
y es posible y necesario, mejor, exigirle a los profesionales y a la administración de justicia la aplicación del deber de diligencia. Y tercero, lo más importante que creo que tiene que dejarles esta charla, y es la humanización de la prestación del servicio jurídico. El abogado, la abogada, va a ser un acompañante en este proceso. No es una relación cliente con un cliente, es un abogado, es una relación con otra persona que nos busca porque necesita un apoyo, porque necesita una orientación. Y a veces cuando uno trabaja en el sector público se olvida mucho eso, y eso es lo paradójico también del derecho, es que yo no tengo competencia, es que eso se sale de mis funciones. Yo creo que eso también tiene que ver con el código deontológico de la profesión. Uno tiene también unos principios éticos por los que se debe regir. Yo creo que el respeto a la humanidad y a la dignidad de las personas es bien importante cuando estamos abordando estos casos de violencias. Entonces, no sé, eso sería todo. Quisiera escucharles qué preguntas tienen, qué aportes tienen. Sí, eso sería. Erasmo tiene la mano levantada. Hola, buenas tardes, Doc. No, muy interesante la charla. Yo tengo una pequeña inquietud en cuanto al proceso penal, porque, ok, entiendo, existen procesos de revictimización en los procesos judiciales y en materia penal, en materia de violencia, pues evidentemente sí como está formulado el proceso, pero mi pregunta es, ¿de qué otra manera se podrían entonces, pues recordando que en el proceso penal la centralidad está en el imputado, dado que, pues, por la peligrosidad de restringir su derecho más importante, que es el derecho a la libertad, la centralidad debe estar siempre en el imputado, ¿sí? Bajo ese entendido, ¿de qué otra manera o de qué otra forma puede ser reformulado toda la etapa del proceso penal para garantizarle igualmente al imputado su derecho de defensa, de no prejuzgamiento y básicamente sí, serían como esos dos, ¿sí? Porque yo entiendo que es revictimizante para la víctima tener que demostrar que fue objeto de una situación de violencia, ¿sí? Cualquier tipo de ella. Pero, no sé, pues es igualmente necesario garantizarle al imputado que no va a existir un prejuzgamiento por una denuncia. ¿Por qué lo digo? La tesis de maestría que estoy realizando en este momento se basa en un análisis de unas sentencias de 2 juzgados penales en Popayán sobre pues, delitos de violencia sexual, únicamente sexual. Bueno, yo encontré que hay un porcentaje muy bajo, muy mínimo, en el cual, como repito, es un análisis solo de sentencias, en el sentido que orientaron la sentencia, pues se encontró que no fue suficiente, digamos, el respaldo argumentativo de la víctima para declarar al imputado culpable de la conducta que se le estaba pues imputando. Digamos que por ese porcentaje bajo, que pues sabemos que puede ser una realidad, no puede ser una verdad verdadera, sino una verdad judicial, pues de qué otra manera se puede replantear ese proceso para que no sea revictimizante, pero sí respete estos dos principios. Listo, súper, ¿no? Pues he visto, hay fiscales, sobre todo muy diligentes, que se mantienen esta posición de neutralidad que debe tener el Estado, pero con este deber de debida diligencia. Y es como, yo le garantizo a usted su derecho de defensa, pero yo como fiscalía gestiono y me muevo incluso más de lo que haría en un caso concreto. Y esto es algo que pasa. Ejemplo, me archivaron un caso también de violencia sexual porque la persona no había ido a la unidad de urgencias en el momento en que sucedió, por lo tanto no habían pruebas físicas del acceso carnal y por lo tanto pues no había nada. Entonces lo que sucede ahí es que el análisis, quien tiene el poder, por ejemplo, para determinar la existencia de un daño psicológico según la ley 1257 no es la víctima, porque puede que la violencia sexual lo que generó, además del daño y sufrimiento sexual, fue el daño y el daño psicológico. Entonces, quien lo puede valorar es un médico legista en medicina legal, un psicólogo forense, un psiquiatra forense. Cuando yo autónomamente como particular no puedo ir a medicina legal a que me valore.
¿quién me puede remitir? La fiscalía. Y yo creo que eso es un insumo muy importante. Y no es llegar, claro, a la imputación del cargo con solo el testimonio de la víctima, porque evidentemente cuando se haga se cierre esa etapa de imputación de cargos, lo que va a decir el juez es no tengo elementos para que usted, fiscalía, continúe con esto, incluso llamarle la atención a la fiscalía por esta circunstancia. Entonces, la idea es eso, ir empezando a reconstruir un caso desde los indicios, desde el contexto, que eso está en la jurisprudencia y los magistrados y magistradas han sabido explicarlo, y ahí sí empezar a construir ese caso y ese expediente fuerte. Claro, lo que tú dices es cierto. Entonces, la persona tiene el derecho a la defensa y lo puede ejercer, y en ese sentido la fiscalía tiene que cumplir con esa carga, que además eso está estipulado en el Código de Procedimiento Penal. Es carga de la fiscalía desvirtuar la presunción de inocencia. ¿Y quién tiene el poder para desvirtuar? Yo no puedo ir como particular, nuevamente a medicina legal, yo no puedo como particular interceptar conversaciones telefónicas, ¿cierto? Yo no puedo como particular entrar a revisar un teléfono celular y las conversaciones que tiene esa persona. La fiscalía lo puede hacer. Yo creo que desde ahí se debe partir. Retomar el deber que tiene la fiscalía de desvirtuar la presunción de inocencia. Claudia tiene otra pregunta. Hola, buena tarde, ¿me escuchan? Sí, sí, señora. Bueno, no más que una pregunta, pues agradecer este espacio, escuchando esa experiencia que tienen ustedes como abogados, como litigantes del derecho. Me aportas más desde del trabajo social, es que comparto esa idea de que el trabajo multidisciplinar siempre debe estar presente, debe conectarse en apoyo a esas personas que nos necesitan. Y también lo que mencionabas del código ontológico, y es que no se nos debe olvidar para qué fuimos profesionales, en este caso quienes atendemos son seres humanos, y eso es muy parecido, por ejemplo, en el caso de la atención en la salud, que es algo complejo, que cuando vamos, el médico, la enfermera o el que nos atiende, no, es que no es competencia mía, tiene que ir acá, tiene que ir allá. Se nos olvida que ese paciente nos va y nos busca porque no conoce ese enrutamiento, porque no conoce realmente cuál es ese procedimiento, y muchas veces hablamos en una manera muy técnica al adulto mayor o a la persona que ni siquiera tiene la capacidad de escribir o de saber leer. Entonces, es como no olvidar el para qué estamos ahí, es como guiar y enrutar, y más que todo es darle como estas herramientas a esa persona para que afronte esa situación, y no, agradecida por el espacio. Gracias, Claudia. Efectivamente, yo creo que sobre todo uno cuando es servidor o funcionario público, este tema de las competencias, ya cuando uno lleva un tiempo en esos espacios, es como súper importante, y uno como que también empieza con la visión unívoca y no mira para ningún otro lado, y se nos olvida las obligaciones éticas y desde la profesión que podemos tener. Lo que tú decías en el servicio de salud pasa mucho. Es que yo no sé, por ejemplo, manejar el código blanco en una unidad de urgencias. Entonces eso que lo maneje mi compañero o compañera, ¿no? Pero pues tú también puedes acompañar, también puedes activar. Eso pasa en donde trabajo, por ejemplo. Muchas personas dicen, no, es que eso es competencia de su oficina porque usted es el que sabe de género. Pero si estamos hablando, por ejemplo, de una violencia sexual contra un menor de edad, pues cualquier persona puede dar el aviso a las autoridades y buscar el acompañamiento profesional de ese menor de edad cuyos derechos están violentados. Entonces, muchas gracias por el aporte, Claudia. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? Sí, doctor Luis Fernando. Nos hemos encontrado a veces que en una sola mujer encierra varias vulnerabilidades, ¿sí? Que sea mujer, y cuando hablo de vulnerabilidades, más bien diría yo enfoques diferenciales, más bien de vulnerabilidades, ¿sí? El ser mujer, el ser una mujer étnica, sea negra o sea indígena, que esté en situación de discapacidad, que sea víctima de desplazamiento, y se llegan a estos vericuetos oficiales, y es la revictimización de otra vez de la mujer
donde ya tiene toda una carga emocional, como nos hablaba la doctora Liana hace rato, toda una carga emocional que uno se enfrenta a todas esas instancias oficiales y termina uno autorrevictimizándose porque dice, bueno, ¿yo para qué hago aquí? En lo que la pregunta inicial que propuso usted al inicio es, ¿realmente esta carga de todo este marco jurídico para qué me sirve? Más bien renuncio porque me estoy desgastando aquí de tanto vericueto institucional y termina no denunciando, ¿sí? Y desafortunadamente esa es la duda que yo tengo. Al existir eso de oficio, ¿se investigaría o tiene que ser a instancia de la mujer vulnerada? Hay un deber de debida diligencia que hoy también es problemático porque habla mucho de la patriarcalidad del Estado y lo paternalista que puede ser. Si uno está en un espacio institucional público, que fue lo que me tocó a mí hacer en ese caso, y que yo tuve que activar la ruta a pesar de que ella me dijo, no quiero, no quiero, no quiero, me vas a hacer daño, me vas a dejar sin sustento económico, ¿a dónde voy a ir? Una mujer migrante, no tengo a dónde llegar, el único que me da plata para mí, para mis dos hijos es el agresor, por favor no hagas nada, y yo igual tuve que activar la ruta. Luego, claro, después llega a comisaría de familia, lo que va a decir la señora eventualmente es no, no pasó nada. Y eso también hay que entenderlo desde la perspectiva jurídica. Es difícil y uno ha pasado con todo, o sea, ya se ha cargado la emocionalidad de la víctima, incluso porque es difícil no hacerlo como dice tú, ya nos hemos cargado la emocionalidad de la víctima, además de todo ya hemos activado la cantidad de rutas posibles para su protección, hemos estado ahí presentes. Y de hecho, con un caso que estoy atendiendo recientemente, llega y me dice, todo lo que le conté, se lo conté mal y no era un riesgo de feminicidio. Entonces, ahí, ¿con qué nos debemos quedar en este espacio institucional? Yo hice lo que está en mis competencias para protegerte, ¿ya? Y eso también va, que es complicado tocar ese tema también en muchas instancias, esto también va en la posibilidad de agencia de la víctima. Aquí toca, y yo cito a una autora que me ayudó mucho a entender este tema, es Patricia Hill Collins, como en la matriz de dominación, a pesar de estar yo en lo más bajo de esta dominación, también tengo capacidad de agencia. Y si yo en ese momento dije, no, no pasó nada porque necesito sustento económico o porque ya he pasado por mucha revictimización, por esta carga emocional, podré tomar la decisión después. Pero como profesionales lo ideal es ahí no cargarnos y quedarnos tranquilos y tranquilas de que actuamos en debida diligencia. No sé si eso responde a tu pregunta, Lilian. Totalmente, mi doctor. Muchas gracias. ¿Alguien más tiene otra pregunta? Por acá en el chat. Dice, el proceso burocrático pesa sobre la intervención. Sí, muchas veces, Claudia ya lo ha mencionado. Y el enfoque interseccional, efectivamente, es muy importante. Para poder analizar qué hacemos como abogados, no es solo la regla, sino también hacia dónde lo vamos a encaminar y cuáles son los efectos de esa acción que vayamos a tomar. No sé, ¿alguien más que quiera prender su micrófono? Bueno, muchísimas gracias por el espacio, nuevamente por la invitación y les abrazo a las personas que han compartido, a las mujeres que han compartido sus experiencias. A Natalie, muchas gracias por la invitación y espero esta información les sea muy útil y podamos replicarla, que es lo más importante. Muchísimas gracias, Luis Fernando, por su intervención. Muchísimas gracias también a Eliana y a Natalie, a las compañeras y compañeros que se animaron a participar. Muchísimas, muchísimas gracias. No sé, Nata, si tú quieres decir algo antes de terminar. No, pues nada, muchísimas gracias pues a Eliana y a Luis Fernando por la participación de hoy, a Lina y a María del Pilar ayer. Este es un espacio que la verdad en esta segunda versión pues nos dio muchísima más información y que esperamos que les haya dado herramientas tanto jurídicas como psicológicas con la información que nos dio Eliana para poder seguir poniendo este tema sobre la mesa, hablándolo y tener un contacto muchísimo más humano con las sobrevivientes que se acercan a nosotros para tener atención y
quieren atención para guiarlas jurídicamente en estos procesos. Muchísimas gracias y nada, Isa, eso. Gracias a la OEM y gracias a ti por ayudarnos a coordinar todo esto y hacer esto pues, realidad. No, muchas gracias a ustedes. Por correo les vamos a estar mandando los enlaces de las grabaciones, tanto de hoy como de ayer. Y les vamos a estar también enviando los certificados en Zoom. Por favor, nos dan un tiempito. Eso se demora entre 1 y 2 semanas. No crean que nos hemos olvidado. Vamos a estar trabajando en ello. Y cualquier inquietud, pues también por correo nos la pueden contar. Muchísimas gracias. Buen descanso. Que estén muy bien.